bienestar mental tenemos, como siempre, a nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López. Bienvenida, Laura. ¿Qué tal, Rosana? Feliz año ante todo. Feliz año. ¿Qué tal has empezado el año, Laura? Muy bien. Consiguiendo, trabajando con proyectos, amor, salud, de todo. Tus pacientes entiendo que no tan bien, porque si tienen que visitar a un psicoanalista es que algún problema tienen que tratar. Bueno, Rosana, hay muchos prejuicios acerca de la salud mental, como has dicho, el bienestar, el desarrollo personal. No hace falta estar enfermo para psicoanalizarse. Simplemente es un lugar donde tú puedes hablar de todo lo que se te ocurra sin que nadie te juzgue, poder elaborar tus cosas que a veces con otras relaciones no pueden, ¿no? Es una relación que te va a proporcionar ese bienestar porque te va a ayudar a hablar de cosas que ni siquiera sabes. O sea, que estar en tu gabinete es como estar aquí en Mastorremolinos. Y aquí también hablamos de todo. Bueno, no exactamente, ¿no? No, hombre, no, era una pequeña broma. Laura, sí que es verdad que no hace falta estar enfermo para visitar al psicoanalista, porque de hecho, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, vosotros mismos, los psicoanalistas, os psicoanalizáis con otros compañeros. Claro, es una herramienta para tu vida, porque como bien has dicho, uno se cuida exteriormente, pero si no hay una base psíquica adecuada, incluso los deportistas, actores, ¿no?, reconocidos, hablan del psicoanálisis y es que es una máquina de energía, ¿no? Es algo que te produce esa energía para ponerla en el exterior, te ayuda a ser más civilizado. Hasta Freud decía que debería de psicoanalizarse toda la humanidad. Es una herramienta para la persona del siglo XXI. Oye, Laura, ¿cuáles son los problemas, no hace falta que sea una enfermedad, los problemas más habituales con los que llegan a tu consulta, me refiero? Si son conflictos de pareja, si son no me siento bien con lo que estoy haciendo porque estudié una carrera que no me venía a mí o que me impusieron en la familia y quiero hacer otra cosa, ¿cuáles son los problemas más habituales? Hay de todo, Rosana, porque cada persona viene con una demanda concreta o a veces a través de una pantalla, de algo que te traen, como bien dices, de problemas de pareja. Ahí vemos que también se consultan, ¿no?, o se despliegan pues otras cosas que tienen que ver más con esos conflictos internos, cierta moral, deseo. Claro, que uno no sabe cómo piensa hasta que se pone a vivir. Cuando uno empieza a vivir en sus relaciones, su trabajo, ahí a veces se da cuenta que vive insatisfactoriamente, que o bien también produce síntomas o que de alguna manera, pues bueno, hay una culpa en esa persona que le impide vivir. Y el psicoanálisis te ayuda a vivir mejor en el futuro, te ayuda a conocerte a ti mismo y a autotransformarte, ¿no? Porque una cosa es que tú digas que me pasa esto, pero en realidad no lo sabes. Eso que te pasa ya es efecto de otra cosa, ¿no? Y el psicoanalista te ayuda a interpretarlo, a conocerte mejor y a producir otras palabras que te permitan vivir de otras maneras más saludables para ti, ¿no? Oye, Laura, ¿y los egoístas y narcisistas suelen acudir ellos de motu propio a una consulta? Bueno, no sé si etiquetar así a la gente de narcisista y egoísta, porque todo lo que podemos nombrar de un ser humano también nos pasa a nosotros, ¿no? Y el narcisismo es necesario para el ser humano, Rosana, porque necesitamos... Oh, yo me quiero mucho, Laura. Claro, necesitamos ese amor a nosotros mismos, porque también está con ese instinto de conservación, ¿no? Si hay un fuego y yo retiro la mano, ahí estoy hablando también de cierta cuota de narcisismo que me permite protegerme, ¿no? Es un paso necesario en el ser humano para vivir. Lo que pasa es que sí que es cierto que a veces, o bien en nosotros mismos, o personas que sí que están más generalizados, ese narcisismo pues te puede producir pues no entablar unas relaciones adecuadas con los demás o estar pensando en ti mismo constantemente, ¿no?, en determinados momentos. Y claro, es una de las fases del ser humano. Es decir, el niño es muy narcisista, Rosana, porque todos sabemos que primero hay una etapa que es más autoerótica, luego es el narcisismo y luego es tu amor hacia los demás. En la etapa en la que el niño está con sus tendencias egoístas, hay que enseñarle a compartir, a renunciar a que esos deseos no lo puede hacer ahora, que lo puede hacer en otro momento, o esos no, están prohibidos, y ahí pues el niño va renunciando a esas tendencias egoístas en pos de ese amor que te ofrece en la familia, ¿no? Va renunciando a sus tendencias egoístas para poder vivir en el mundo. Entonces, a veces ocurre que hay personas que les cuesta esa cuestión, ¿no?, de renunciar a sí mismo para poder compartir con otras personas, ¿no? O sea que ya el egoísmo y el narcisismo lo traemos desde que nacemos, Laura, y lo desarrollamos, ¿o cómo? Bueno, nacemos como vacíos, Rosana. Lo que pasa es que en el seno de la familia se van forjando los afectos, hay esa ambivalencia de sentimientos, tengo que renunciar a esos deseos eróticos por los primeros familiares, a esa hostilidad, y ahí en esa renuncia se va forjando nuestro aparato psíquico, es decir, ya hay nosotros una inconsciente y una parte consciente. Entonces, todas esas tendencias infantiles que son del orden del erotismo y de la hostilidad están permanentemente en nosotros. ¿Y qué pasa? Que criticamos al otro diciendo que es muy narcisista, que es un egoísta, pero también tendríamos que preguntarnos que también eso está en mí.
Es decir, en mí también he pasado por esa etapa y hay situaciones en mí, tendencias, incluso en mis relaciones que puedo manifestar esa parte narcisista, porque narcisista no es solamente el que se mira al espejo, ¿no? Todos sabemos del mito de Narciso que se asomó y se cayó mirando su reflejo, ¿no? Pero narcisismo también puede, a veces está como disfrazado en otras acciones que no reconocemos, pero que está hablando de nuestro narcisismo, porque no es yo soy el mejor. A veces decir que soy el peor, también estoy yo ahí en el centro de la cuestión, también soy un narcisista, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas Porque ser el mejor peor en algo aunque sea el peor. Claro, pero no es el peor o el mejor, estás en el centro de la cuestión constantemente, ¿no? Digo, yo no sé, yo no soy capaz, yo soy el peor. Ahí estás hablando de tu narcisismo, ¿no? Porque todo se aprende en el ser humano. Si yo no puedo crecer y hacer que otros se beneficien, también estoy hablando que estoy centrado en mí mismo, que no permito ese crecimiento en mí para no beneficiar a otros. Ahí estoy hablando de mi narcisismo, ¿no? Y digo que no hay narcisismo puro 100%, bueno, hay personas que sí vemos que están un poco más en un lugar más desplazado en ese polo más extremo, pero que tendríamos que pensar en nosotros dónde está nuestro narcisismo reflejándose, ¿no? Antes de seguir hablando de eso, Laura, tengo una duda. Sí. Tú dices que nacemos vacíos, Ajá. vamos adquiriendo nuestra personalidad con el comportamiento de alrededor. Pero, por ejemplo, yo he visto en muchas ocasiones estos niños que son súper caprichosos, que están, mamá, que quiero esto y tal, y que dicen, a ver, es que yo no sé dónde ha aprendido este niño esto, porque en casa no somos así, en casa no ve esto. Entonces, aunque nazcamos vacíos, algo, o por qué aparece esa necesidad de llamar la atención, de ser el centro de atención, si tú en tu casa no lo ves. Porque hay verdaderos niños que son... Mira, yo tengo un compañero que dice que su sobrino se llama Lucifer. Pero claro, Rosana, me parece que eso es una cuestión que tendríamos que matizar un poco, ¿no? Porque nacemos vacíos en el sentido de que nacemos con una posibilidad humana. Todos los niños son egoístas, son narcisistas, quieren la atención de mamá, porque la primera relación que tienen es la de la función madre, ¿no? Esa persona que le está cuidando, atendiendo para que yo no me muera, ¿no? Es decir, me han tenido que dar elementos. Pues a partir de esa necesidad forjamos ese vínculo con la madre, ¿no? Entonces, hay un amor exclusivo ahí, que tiene que venir el tercero para separarnos de la mamá. ¿Qué pasa? Que a veces uno se instala, se fija en esa posición infantil de querer que el otro pues sea un amor exclusivo para él. Entonces, esa demanda, el límite tiene que estar ahí, ¿no? Necesario. Si un niño es muy caprichoso, pues claro, todos los niños demandan amor, todos los niños siempre quieren más. Pero claro, la cuestión es si yo le pongo los límites adecuados, si le enseño a renunciar a su egoísmo para poder compartir con otros. Porque voy a decir que cuando salga de la familia va a haber un mundo en el que yo voy a tener que ganarme esas relaciones con los demás, en el que voy a tener que compartir, tener que unir fuerzas para hacer cosas mayores. Si yo estoy siempre queriendo hacer lo que yo quiero, queriendo llevar la razón, que yo soy el único que puedo hacer las cosas así, ¿no? Pues ahí estoy imposibilitándome las relaciones con los demás. Y yo diría que es importante, aunque uno crea que en las relaciones familiares no se le da capricho, etcétera, tendríamos que revisar cómo es nuestra manera de pensar la relación, porque a veces no es cuestión de ver el comportamiento que uno tiene, sino desde dónde estoy pensando la relación con mi hijo, porque hay cosas que se transmiten inconscientemente sin uno saber. Pero yo conozco, por ejemplo, los casos de muchos hermanos que son la noche y el día. Claro. Han tenido la misma educación, el mismo trato. No es la misma, Rosana, nunca es la misma educación con uno con otra. Las relaciones siempre son diferentes entre uno y otro. Además, también es como uno recibe de alguna manera esa relación, ¿no? Porque hay hijos, si hablamos del narcisismo, hay hijos que aunque estén rodeados de hermanos, creen psíquicamente que son hijos únicos, ¿no? En el sentido de que no han podido, claro, porque no han podido compartir con nadie, ¿no? Que no es que lo que me pasa en mi realidad, tenemos que ir a la realidad psíquica. Por eso es la importancia del psicoanálisis. No te habla de las experiencias que uno tiene, es como uno ha aprendido esa realidad. Claro, o sea que el problema está en uno. Claro, porque uno puede tener una madre que la ha tratado lo mejor que ha podido, ¿no? Dentro de su forma de enseñar, de educarse, pero luego ese niño ha interpretado ciertas situaciones que todos pasamos por ahí, ojo, que no es que me ha pasado esto, X o Y, siempre va a haber una frustración en ese amor con la madre, siempre va a haber alguien que me diga que no, y la manera en que yo renuncie a esos deseos en mí, o la manera que acepte la ley, ahí también es mi yo, mi actualidad, ¿no? No es tanto que me vaya al pasado, que mis padres me han educado así o asado, sino es como yo me he forjado eso interiormente, y eso se demuestra en mi realidad de ahora.
Claro, si yo soy una persona demandante y estoy en el trabajo demandando constantemente atención de otras personas, no puedo dialogar, siempre quiero tener la razón, cuesta de alguna manera compartir con otras personas, pues claro, ya estoy hablando de un narcisismo, de una situación interna que tiene que ver no tanto con la mamá o el papá que he tenido, sino cómo me he forjado yo en mí esas primeras relaciones amorosas, que van a ser la base de mis relaciones posteriores, porque la familia es la primera célula de la sociedad, pero claro, en la sociedad voy reflejando esa manera que yo he aprendido a amar, a odiar, a desear, a trabajar por los otros, a renunciar a mí mismo, a mi propia familia, para abrir ese amor social hacia los demás, ¿no? Ahí es donde se va a reflejar mi evolución. Por eso el psicoanálisis es una herramienta súper útil, porque te ayuda a esa inmadurez emocional que te está perjudicando en tu vida actual. Y ya digo, no es irte al pasado, porque a veces hay muchos prejuicios que te dicen que uno tiene que irse al pasado para mejorar tu presente, y no, es el futuro, es desde el futuro que determina tu posición, es como psíquicamente tú estás, ¿no? Y aparte también has comentado algo muy interesante que me parece que lo podemos traer, ¿no? El tema del egoísmo, ¿no? Que has nombrado al principio, Rosana. Y veo muchas veces en consulta en personas que vienen acuciadas con un dilema moral muy importante, porque claro, es como que no saben lo que está bien y lo que está mal. A veces uno trae frases familiares, maneras de pensar, la familia, las relaciones, que te provocan un conflicto en ti, porque a lo mejor hacer lo que uno quiere o lo que es más conveniente para uno, el exterior te tilda de egoísta, ¿no? Y hay que diferenciar que hay un egoísmo que tiene que ver con ese narcisismo, con ese mirar en mí mismo, y otro egoísmo que es un egoísmo altruista. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que poner mis límites para de alguna manera forjar mi persona, porque de mí se van a beneficiar otros. Yo no estoy solo en el mundo. Y a veces vemos que en las situaciones familiares hay relaciones que son bastante apegadas, ¿no? Que es difícil romper ese vínculo, porque enseguida hay como un chantaje emocional, ¿no? Con todo lo que hice por ti, ahora me lo pagas así, ¿no? Tenemos que ver cómo se está pensando en las relaciones y la familia, ¿no? Claro, pero también al hilo de las frases familiares, también tiene que ver lo que nos has dicho antes, de cómo lo interpretes tú, ¿no? Porque yo, por ejemplo, le he dicho antes de comenzar la entrevista a Laura que mi madre siempre me dice que qué lista soy, y digo, claro, es que es mi madre, si no me lo dice mi madre, otra cosa es que yo me crea que porque mi madre está, qué lista eres, hija, qué lista eres, que yo me crea que soy lista siendo tonta, o sea, es como tú sepas la realidad que tú tienes en tu interior, claro, es ¿no? las frases que tú tomas, ¿no? Y ahí forjas tú también tu manera de pensar. Son las frases que tú tomas de esas primeras situaciones familiares, de tu alrededor. Es como forjas tu pensamiento, y tu pensamiento, tú no sabes cómo piensas hasta que vives. Cuando tú vives, porque pensar no es yo digo de esto, a mí me gustaría, yo quiero que... No, es como tú vives en tu actualidad, ahí estás reflejando tu manera de pensar, y que tiene que ver con esa posición afectivo-emocional que se ha forjado en ti, ¿no? Y que tiene que ver con esos amores familiares que por desplazamiento lo actualizas en tu vida real, ¿no? Tú puedes estar hablando con tu pareja, discutiendo, igual es un reflejo de esa situación, de esa ambivalencia que tienes con la madre, ¿no? Con esa función madre. ¿Qué puede llegar a provocar esas frases constantes de nuestra familia, de nuestra gente de alrededor, en uno? Es la respuesta que uno tenga también a esas frases, ¿no? Porque si yo cojo esa frase y la hago en mí como si fuera un tatuaje y voy con esa frase viviendo en el mundo, sabemos que en el mundo no te puedes relacionar como te relacionabas en tu familia. No, pero al revés digo, las que te dicen a ti, ¿cómo puede calar que te digan, eres una inútil, eres una inútil? Pero es lo que haces con eso, ¿no? Porque todos vemos ejemplos también de personas que una frase le ha servido también para desarrollar esa rebeldía, una rebeldía pero que te ayuda a crecer. Pero hay personas que reaccionan de una manera, pues digamos, que le supone un perjuicio, porque en la vida no es lo que te pasa, ni lo que te dicen, es lo que tú haces con eso. Por eso es importante aprender a conocernos, ¿no? A través del psicoanálisis nos produce esa herramienta, ¿no? Aprender a conocernos, en qué frase estoy yo viviendo, que me están determinando mi vida, ayudarme a producir un pensamiento fuera de esa ideología que me transmiten y que me están impidiendo vivir, porque a veces chocan nuestras necesidades, nuestros deseos con esa moral que no nos permite avanzar y desarrollarnos como quisiéramos, ¿no? Laura, ¿el narcisista es egoísta por naturaleza, pero el egoísta no tiene por qué ser narcisista, o no tienen ningún vínculo así de que el narcisista sea egoísta siempre? Bueno, el narcisismo y el egoísmo están articulados, ¿no? Pero como he dicho antes, tenemos que matizar
que hay un egoísmo altruista y otro egoísmo que tiene más que ver con mirar por tus necesidades. Entonces, claro, no sé si lo pudiéramos diferenciar. El narcisismo es una etapa necesaria en el ser humano y que está en nosotros constantemente. Lo que pasa es que a veces a través de la palabra egoísta parece un poco como más peyorativa, ¿no? Como parece como que insultan más a esa persona, a esa situación, cuando lo llamas egoísta, ¿no? Y a veces se utiliza para, de alguna manera, criticar a la otra persona porque no está haciendo algo que a ti te gustaría y que esa persona a veces se está despegando un poco de esa relación, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo más conveniente para uno. Claro, es que es egoísmo para unos, para otro, pues no es egoísmo. Claro, por eso hay mucha moral que intenta generalizar en un pensamiento que nos instala en situaciones en las que estamos llenos de insatisfacción, de culpa y que nos produce más un perjuicio. Tenemos que ver esa ética del deseo, esa ética de esa realidad, porque si nos instauramos la moral intenta y la ideología intentan pues hacer de todo meterlo en el mismo saco, ¿no? Y hacer de una misma forma de pensar que todo sea igual, pero vemos que el ser humano tiene necesidades diferentes, lo que es necesario para ti o lo que tú deseas, yo a lo mejor soy diferente, ¿no? Y la moral no tiene en cuenta eso, las diferencias en cada uno. Y hay que ver qué tipo de ética nos rigen las relaciones. Porque lo que sí que es cierto, que desde que nacemos estamos, digamos que estamos programados, ¿no? De alguna manera psíquicamente, tenemos que ser un repuesto en el mundo, ¿no? Tenemos que pasar de ese amor a uno mismo, al amor familiar y luego al amor social, que es a través del trabajo, de las relaciones, ¿no? El permitirnos estar en el mundo, pero a veces uno se queda pegado a esas situaciones y ahí pues es donde se habla de ese egoísmo, de ese narcisismo, ¿no? Cuando uno no se puede separar de uno mismo para hacer un beneficio para otras personas, ¿no? Laura, pues al hilo de todo esto me están viniendo muchas cosas a la cabeza. La semana que viene posiblemente no esté yo, pero la siguiente, si te parece, vamos a hablar de... Pero esto me ha venido a la cabeza según ibas tú hablando, ¿vale? De la rebeldía de las personas, de por qué se rebelan, o sea, por qué se vuelven rebeldes, y de esas personas que van sembrando el caos a su alrededor. O sea, me refiero, intentan ocupar todo el espacio. Imagínate, ahora mismo estamos aquí en el plató 5 personas. Pues yo tengo mi espacio, tú tienes tu espacio, Alba tiene su espacio, Masi su espacio, Cata tiene su espacio, pero hay alguien que intenta que tu espacio, el mío, el de Alba, el de Masi, el de Cata, sea también de él, o una persona que está aquí. Va sembrando cositas suyas, sembrando el caos le llamo yo, vamos. Como Atila, que por donde pasa no crece la hierba. Lo que pasa es que también está la respuesta que uno dé a esa situación, porque a veces es una conjunción de varias personas que responden de la misma manera ante esa misma situación. Y el uno poder pensar la situación diferente y responder de manera distinta también, al otro lo puede mover un poco, ¿no? Que hay personas que son así, ¿no? Y cuando hablamos de narcisista, egoísta, etcétera, son así, pero si yo puedo responder de manera diferente, también algo se puede transformar, ¿no? Es lo que yo hago con eso. Pero lo de la rebeldía también me parece interesante. Si quieres lo retomamos dentro de un par de semanas, estupendo, me parece muy bien. Pues Laura, muchísimas gracias por acompañarnos por primera vez en este 2020, un número muy bonito, y además nosotras cumplimos unos años también muy bonitos, Laura, porque además Laura es 4 días más mayor que yo. 4 o 5, el 16 o el 17 de febrero. 16. 5 días más mayor que yo. Laura, nos vemos prontito, muchas gracias. Bien. A ti siempre.